Mi suegra loca robó mi colección de llaves antiguas, así que llamé a la policía y le ordené que la arrestaran. Mi hermana se acostó con mi ex y quedó embarazada. Luego mi familia me exigió que renunciara a mi herencia. Bien, aquí es donde comenzó todo. Ahora tengo 24 años, pero todo este lío comenzó hace un par de años. En ese entonces, estaba en una relación con un chico que conocí en la universidad. Vamos a llamarlo Jake. Nos llevamos bien bastante rápido. Parecía agradable, considerado, y teníamos muchas cosas en común. Al principio, las cosas iban genial. Quiero decir, estaba loca por él y pensé que este era el chico con el que me iba a casar algún día. Así que, naturalmente, después de aproximadamente un año juntos, decidí que era hora de presentarlo a mi familia. Ahora, mi familia es un poco, digamos, tradicional. Venimos de una cultura bastante conservadora, y tienen opiniones firmes sobre con quién debes salir, cómo debes salir y cuándo debes casarte. No estaban muy emocionados cuando conocieron a Jake. No es que fueran groseros con él ni nada por el estilo, pero podía notar que realmente no les agradaba. No dijeron mucho, simplemente me dieron esa mirada de ¿estás segura de este tipo? Lo dejé pasar pensando que eventualmente cambiarían de opinión. Pero aquí está el problema, mientras mis padres estaban tibios con respecto a Jake, a mi hermana parecía encantarle. Grace, que tiene 22 años, y Emma, que solo tiene 11, se llevaban genial con él. Eso me hizo feliz porque, ya sabes, la aprobación de la familia importa, incluso si solo son mis hermanas. Grace, especialmente, parecía disfrutar mucho de su compañía, e incluso bromeamos que ella me estaba robando el novio. Emma también lo adoraba, pero solo es una niña, así que no se sentía raro. Jake y yo no vivíamos juntos porque, en mi cultura, eso es un gran no a menos que estés casado. Trabajábamos en diferentes ciudades y nos encontrábamos cuando podíamos, pero pensé que las cosas entre nosotros eran sólidas. Confiaba completamente en él. ¿Por qué no lo haría? Era mi novio y parecía llevarse bien con las personas más cercanas a mí. ¿Qué podría salir mal, verdad? Bueno, 3 meses después de que Jake conociera a mi familia, las cosas tomaron un giro. Estaba en su casa durante el fin de semana. Tuvimos un día normal, nada especial, comimos algo, vimos una película, ya sabes, lo habitual. Él se fue a tomar una ducha y su teléfono vibró. Ahora, no soy del tipo que husmea en el teléfono de alguien. Realmente creo que si confías en alguien, no hay necesidad de hacer eso. Pero algo ese día no me cuadraba. Su teléfono seguía vibrando, y no sé por qué, pero lo recogí. Tal vez una parte de mí ya sabía que algo andaba mal, o tal vez solo tenía curiosidad. Cuando lo desbloqueé, vi un mensaje de Grace. Al principio, no pensé mucho en ello, quiero decir, es mi hermana. Pero cuando abrí el chat, mi corazón prácticamente se detuvo. Los mensajes no eran normales, eran coquetos, del nivel de vamos a vernos. No podía creer lo que estaba viendo, mi hermana y mi novio. Empecé a desplazarme hacia arriba a través de la conversación y empeoró. Había meses de esas cosas, mensajes nocturnos, bromas internas de las que no sabía nada, e incluso planes para encontrarse a mis espaldas. Me sentí enferma. ¿Cuánto tiempo había estado sucediendo esto? La persona en la que más confiaba y mi propia hermana. Tomé capturas de pantalla de todo. Mis manos temblaban y no podía pensar con claridad, pero sabía que necesitaba pruebas. Me envié las capturas de pantalla a mí misma y simplemente me fui de su casa sin decir una palabra. No esperé a que saliera de la ducha. No le di la oportunidad de explicarse o mentirme. Simplemente me fui. Tan pronto como llegué a casa, mi teléfono empezó a explotar con llamadas y mensajes de Jake. Debió darse cuenta de que algo estaba mal cuando vio que me había ido. Ignoré todo. No podía ni siquiera mirar mi teléfono sin querer gritar. Eventualmente, envié las capturas de pantalla al chat del grupo de amigos y lo bloqueé. No me importaba el resultado en ese momento. Ya había terminado. No tenía paciencia para mentiras o traiciones. Pero lo que más me dolió fue Grace. Quiero decir, la traición de Jake dolía mucho, pero lo de Grace era otro nivel de dolor. No era solo mi hermana. Crecimos prácticamente inseparables. Con nuestros padres ausentes y envueltos en su propio mundo la mayor parte del tiempo, Grace y yo siempre nos apoyábamos mutuamente. Estábamos solo a 2 años de diferencia y siempre habíamos estado allí la una para la otra, o eso pensaba.
A la mañana siguiente, no podía soportarlo más. Hice una maleta y volé directamente a casa para confrontarla. No me importaba el tipo de escena que iba a causar. Esto era más grande que solo una pelea, sentía que todo mi mundo se estaba desmoronando. Cuando entré en la casa de mis padres, Grace estaba allí como si nada hubiera pasado, simplemente sentada en la mesa de la cocina, desplazándose en su teléfono. Tiré las capturas de pantalla en la mesa frente a ella. Nuestra mamá y papá también estaban allí. Grace ni siquiera intentó negarlo, simplemente miró los mensajes y se encogió de hombros, como si no fuera la gran cosa. De hecho, dijo, sí, lo hice, ¿y qué? Quería gritar. ¿Cómo podía actuar como si esto no importara? Como si no hubiera destruido nuestra relación para siempre. Mi mamá perdió el control, abofeteó a Grace en la cara, algo que nunca había visto hacer. Mi papá también estaba furioso, gritando a Grace, diciéndole que se fuera de la casa. Le dio una semana para mudarse, y pensé que eso era todo. Pensé que tal vez este era el final de todo el drama. Pero 2 días después, Grace dejó caer otra bomba sobre nosotros, estaba embarazada del bebé de Jack. No podía creer lo que estaba escuchando. Esto había pasado de mal a peor en cuestión de días. Mis padres, que estaban tan enojados con ella, de repente se suavizaron. No podían seguir enojados con ella una vez que supieron que estaba embarazada. Y, así de simple, toda la dinámica cambió. Era como si Grace ya no tuviera culpa solo porque iba a tener un bebé. Mis padres empezaron a hablar sobre cómo no podían abandonarla ahora, cómo tenían que apoyarla sin importar lo que hubiera hecho. Fue entonces cuando exploté. Les dije exactamente lo que pensaba, que estaban habilitándola, que todo esto estaba mal. Intentaron decirme que me calmara, que estaba exagerando, pero ya no podía soportarlo más. Tomé mis cosas, les dije que no volvieran a contactarme nunca más y me fui. La única persona que no bloqueé fue Emma. Ella es solo una niña, y no quería alejarla también. Así que, 2 semanas después, mi mamá de alguna manera consiguió un nuevo número y me envió una invitación de boda. Jake y Grace se iban a casar, y mi mamá tuvo la osadía de actuar como si debiera estar allí por la unidad familiar o lo que sea. Le dije que se perdiera y la bloqueé de nuevo. Así fue como todo comenzó. Pensé que lo peor había pasado, pero poco sabía que el verdadero caos apenas estaba comenzando. Después de todo lo que sucedió con Grace, mi ex y mis padres, pensé que cortarles el contacto me daría algo de paz. Resulta que la vida tenía otros planes. No estaba hablando con nadie, excepto con Emma, y trataba de seguir adelante con mi vida, ya sabes. Pero, por supuesto, las cosas nunca van tan bien cuando tienes una familia como la mía. Unos 2 meses después de haber bloqueado a todos, empecé a escuchar rumores. Un primo mío, con quien seguía en contacto, mencionó que Grace estaba teniendo un baby shower y que mis padres lo estaban organizando. Al parecer, habían invitado a un montón de gente, como si fuera una gran celebración. Al principio, no me sorprendió. Supuse que lo harían a lo grande, ya que estaban actuando como si Grace fuera algún tipo de víctima. Pero luego mi primo me dijo algo que realmente me enfureció. Me dijo que habían empezado a decirle a la gente que yo era quien había abandonado a la familia, y que Grace era la buena hija que estaba tratando de mantener a la familia unida. En serio, después de todo lo que hizo, ¿de alguna manera ahora ella era la heroína de la historia? Estaba tan enojada que quería llamar a mi mamá y desahogarme, pero sabía que no debía dejarme arrastrar de nuevo a todo eso. Me quedé en silencio, traté de mantener un perfil bajo, pero eso no significaba que no estuviera furiosa por dentro. El descaro que tenían de darle la vuelta a toda esta situación como si yo fuera el problema. Unos días después, recibí un mensaje de Emma. Solo me estaba dando una actualización sobre cómo iban las cosas en casa, pero también me soltó algo para lo que no estaba preparada. Mi mamá, al parecer, había estado diciendo por ahí que yo necesitaba casarme pronto. No por ninguna razón real, simplemente porque no quería que la gente hablara de cómo Grace, la hermana menor, se estaba casando y teniendo un hijo antes que yo. ¿Cómo? ¿Qué? Ni siquiera había hablado con ellos en meses, y ahora estaban preocupados por mi reputación. Era ridículo, pero así es como funciona la mente de mi madre. Todo es sobre las apariencias. No le importaba lo que Grace me había hecho, no. El problema más grande era cómo se veía ante los demás. Yo no estaba viviendo mi vida según su cronograma, y aparentemente eso era un gran escándalo. Y sí, eso me enfureció,
pero más que eso, me puso triste. Era como si nada de lo que hiciera fuera suficiente para ellos. Incluso cuando los bloqueé, aún encontraron la manera de controlar la narrativa, de hacerme ver como la mala. Así que, avanzando un poco, la boda de Grace ocurrió. Obviamente, no fui, pero me enteré de todo por mi prima. Al parecer, fue una gran cosa elegante. Mis padres hicieron todo lo posible, a pesar de que Grace apenas tenía unos meses de embarazo. Se aseguraron de cubrir todo el escándalo diciéndole a la gente que estaban siendo responsables, casándose rápidamente para que el bebé no naciera fuera del matrimonio. Mi prima me dijo que mis padres le decían a todos que yo no había asistido porque tenía compromisos de trabajo. Sí, claro. Pero ¿sabes lo que realmente me golpeó fuerte? No fue solo que estaban mintiendo para cubrir su propia vergüenza. Fue que seguían fingiendo que todo estaba perfecto, como si ni siquiera pudieran admitir que su familia se estaba desmoronando. No podían simplemente ser reales sobre lo que estaba sucediendo. En su lugar, tenían que montar este espectáculo falso para los demás. En ese momento ya había terminado con ellos, pero escuchar todo eso seguía doliendo. Era como si me estuvieran borrando completamente de la narrativa familiar. De todas formas, pasó el tiempo y traté de seguir adelante. Me enfoqué en mi trabajo y en construir una vida para mí. Por un tiempo, las cosas estuvieron tranquilas. No escuchaba mucho de mi familia y pensé que tal vez finalmente me habían dejado en paz. Pero, por supuesto, esa no es la forma en que funcionan las cosas en mi familia. Una noche, recibí una llamada de Emma. Era tarde y estaba a punto de irme a la cama, pero algo en la manera en que sonó el teléfono me dio una mala sensación. Cuando contesté, Emma estaba llorando, apenas podía pronunciar las palabras, pero eventualmente me dijo que nuestro papá había fallecido. Me quedé atónita. Quiero decir, no tenía la mejor relación con él, pero aún así, era mi papá. Lo que realmente me enfureció fue que fue Emma quien tuvo que llamarme. Mi mamá ni siquiera se molestó. No había escuchado una palabra de ella. Emma me dijo que nuestro papá había estado enfermo por un tiempo, pero no me lo habían dicho. Mi mamá decidió no decírmelo porque no quería estresarme. ¿Puedes creerlo? Mi propio padre estaba enfermo y no pensaron que tenía derecho a saberlo. Así que, a la mañana siguiente, reservé un vuelo de regreso a casa. Ya no me importaba todo el drama. Solo quería estar allí para Emma. Cuando llegué a la casa de mis padres, fue como entrar en un campo de batalla. Mi mamá y Grace estaban allí, y lo primero que hicieron cuando me vieron fue empezar a gritar. Me acusaron de haber regresado solo por el dinero, como si esa fuera la única razón por la que querría estar allí. Grace fue especialmente desagradable, llamándome egoísta y diciendo que los había abandonado cuando más me necesitaban. Ni siquiera tuve la oportunidad de llorar, todos estaban tan concentrados en la herencia, en quien recibiría que apenas hablaron de papá. Fue repugnante. Y como si las cosas no fueran lo suficientemente malas, cuando leyeron el testamento, todo se desmoronó. Resulta que mi papá me había dejado la mayor parte de sus bienes. Estaba sorprendida. No esperaba nada de él, especialmente después de cómo habían sucedido las cosas. Pero ahí estaba, escrito. Recibí el 40%, Emma recibió el 30%, mi mamá recibió el 20%, y Grace, ella recibió el 10%. Uno pensaría que me sentiría aliviada, como si finalmente hubiera un poco de justicia, pero honestamente solo empeoró las cosas. Grace y su esposo perdieron la cabeza. Empezaron a exigir que renunciara a mi parte, diciendo que no lo merecía, que Grace necesitaba el dinero más porque tenía un hijo en camino. Incluso amenazaron con llevarme a los tribunales por ello. Sabía que no tenía ningún argumento legal, pero el hecho de que estuvieran dispuestos a llegar tan lejos solo mostraba lo codiciosos que eran. Todo se trataba de dinero para ellos, no les importaba la familia ni lo que era correcto, solo querían poner sus manos en todo lo que pudieran. Les dije que no iba a renunciar a nada, y ahí fue cuando las cosas se pusieron feas. El esposo de Grace comenzó a hacer amenazas, diciendo que me arrepentiría si no hacía lo que querían. Sabía que solo eran palabras, pero aún así, era inquietante. Ya estaba lidiando con la pérdida de mi padre y ahora tenía que soportar esto también. Pero fue demasiado. Después de la lectura del testamento, regresé a mi hotel para despejar mi mente. Pensé en todo lo que había sucedido, todas las mentiras, la traición, la codicia, y me di cuenta de algo. No iba a dejar que me controlaran más.
Había pasado demasiado tiempo permitiendo que mi familia controlara mi vida, y era hora de defenderme. Actualización 1. Después del conflicto sobre la herencia, pensé que las cosas no podían empeorar. Quiero decir, ya me habían acusado de regresar solo por el dinero, y Grace y su esposo estaban tratando de intimidarme para que renunciara a mi parte. Pero no iba a ceder. Sabía que tenía el derecho legal a lo que mi papá me había dejado, y honestamente, después de todo lo que me hicieron pasar, no había forma de que fuera a darme por vencida. Un par de días después de la lectura del testamento, recibí un mensaje de mi abogado. Teníamos una reunión programada para revisar algunos detalles más sobre la herencia, y honestamente, solo quería terminar con todo. Estaba cansada de todo el drama y solo quería resolver todo para poder volver a mi vida. Pero cuando llegué a la oficina del abogado, me sorprendió algo que no esperaba. Resulta que mi papá me había escrito una carta antes de fallecer. El abogado me la entregó y me dijo que mi papá le había pedido que me la diera cuando llegara el momento adecuado. Me quedé sentada por un momento, simplemente mirando el sobre, sin estar segura de si siquiera quería abrirlo. Tenía tantos sentimientos encontrados sobre mi papá. Claro, me dejó la mayor parte en el testamento, pero nunca se había defendido por mí cuando ocurrió todo el asunto con Grace. Estaba enojada con él, pero al mismo tiempo, lo extrañaba. Es difícil de explicar. Finalmente, abrí la carta. No era larga, solo un par de párrafos, pero lo que dijo me impactó. Se disculpó por no haber estado ahí para mí cuando lo necesitaba. Dijo que sabía que debería haber hecho más, pero se sentía atrapado por la situación con mi mamá y Grace. Admitió que tenía remordimientos, especialmente sobre cómo terminaron las cosas entre nosotros. Al leer eso, no sabía si llorar o enojarme. Una parte de mí sintió un poco de cierre, pero otra parte estaba simplemente furiosa de que no hubiera dicho nada de esto mientras estaba vivo. Después de leer la carta, el abogado y yo repasamos algunos detalles más sobre la herencia, pero mi mente estaba en otro lado. No podía dejar de pensar en cómo podrían haber sido las cosas si mi papá hubiera hablado antes. Si hubiera defendido por mí en lugar de quedarse en silencio, tal vez no estaríamos en este lío ahora. Pero ya era demasiado tarde para todo eso, y no había nada que pudiera hacer para cambiar el pasado. De camino al hotel, recibí una llamada de Emma. Estaba muy molesta porque, al parecer, Grace había estado diciendo cosas bastante feas sobre mí en el pueblo. Estaba diciéndole a la gente que yo estaba tratando de robar la herencia y que estaba dividiendo a la familia. Honestamente, no me sorprendió. Grace siempre supo cómo hacerse la víctima y parecerla inocente, pero aún así dolía escuchar que estaba esparciendo mentiras sobre mí. Cuando regresé al hotel, decidí tomarme un descanso de todo el drama y pasar un tiempo con Emma. La recogí y salimos a cenar. Hablamos sobre todo lo que había estado sucediendo y traté de asegurarle que nada de esto era su culpa. Ella solo estaba atrapada en el medio de todo esto, y odiaba que tuviera que lidiar con ello. Pero al día siguiente, las cosas dieron otro giro para peor. Me desperté con un montón de llamadas perdidas y mensajes de números desconocidos. Al principio pensé que era solo spam, pero luego comencé a leer los mensajes. Todos eran amenazas, llamándome por nombres y acusándome de intentar destruir a la familia. Alguien incluso dijo que me harían pagar si no me detenía. No tenía idea de quién estaba detrás de esto, pero tenía la sospecha de que el esposo de Grace estaba involucrado. Ya me había amenazado una vez, y no me sorprendería que intentara algo como esto. Le envié todo a mi abogado, por si las cosas escalaban, pero honestamente, todo esto empezaba a darme mucho miedo. Una cosa es lidiar con el drama familiar, pero cuando la gente comienza a hacer amenazas, es un nivel completamente diferente. Más tarde esa tarde, fui a mi coche solo para encontrar que alguien había cortado las llantas. Las 4. En ese punto, estaba completamente aterrada. Quiero decir, ¿quién hace eso? Sabía que Grace y su esposo estaban enojados, pero esto se sentía demasiado extremo. Era como si estuvieran dispuestos a llegar a cualquier extremo para conseguir lo que querían. Llamé a la policía y presenté un informe, pero no tenía mucha esperanza de que atraparan a quien lo hizo. Aún así, no iba a dejar que me intimidaran. Ya estaba lidiando con suficiente, y lo último que necesitaba era tener miedo cada vez que salía por la puerta. Hablé con el personal del hotel, y aumentaron la seguridad alrededor de la propiedad, lo cual me hizo sentir un poco mejor, pero estaba claro que esto no iba a terminar pronto. Actualización 2.
Las cosas no se calmaron después de esa última reunión con el abogado. De hecho, empeoraron. Grace y su esposo se estaban volviendo más y más desesperados, y honestamente, empezaba a sentirme como si estuviera en medio de una mala película. Las amenazas continuaban, los mensajes desagradables de números desconocidos no paraban, y yo estaba mentalmente agotada. Una noche, aproximadamente una semana después del incidente con las llantas pinchadas, volvía al hotel después de cenar con Emma. Ella había estado quedándose conmigo durante algunos días, lo cual, sinceramente, fue un alivio. Era agradable tener a alguien de mi lado en medio de todo este desastre. Estábamos caminando por el vestíbulo cuando noté a un hombre de pie, mirándonos. Al principio pensé que tal vez solo era una persona cualquiera esperando a alguien, pero cuando pasamos, nos siguió. Traté de no asustarme, pero toda la situación ya me tenía en alerta. Entramos en el ascensor y, tan pronto como las puertas se cerraron, miré a Emma. ¿Viste a ese tipo?, le pregunté. Ella asintió, luciendo tan nerviosa como me sentía. Sí, nos estaba mirando. Cuando llegamos a nuestra habitación, cerré con llave la puerta de inmediato y llamé a la recepción del hotel para reportar al hombre. Dijeron que revisarían las cámaras y enviarían a alguien para patrullar el piso, pero aún así, no me sentía mucho más segura. Toda esta situación estaba demasiado cerca para mi comodidad. No podía dejar de pensar que el esposo de Grace estaba detrás de esto de alguna manera. ¿Quién más haría esto solo para asustarme? Esa noche, apenas dormí. Cualquier pequeño ruido me hacía saltar de la cama, convencida de que alguien estaba tratando de entrar o algo peor. Era como vivir una pesadilla, y todo lo que podía pensar era en cómo hacer que esto parara. A la mañana siguiente, decidí que tenía que tomar una acción más seria. Llamé a mi abogado y le conté todo, las amenazas, el hombre extraño en el vestíbulo, las llantas pinchadas. Estuvo de acuerdo en que las cosas se estaban saliendo de control y sugirió que obtuviéramos una orden de restricción contra el esposo de Grace. No era algo que realmente quisiera hacer, pero en ese momento se sentía como la única opción. Presentamos los documentos al día siguiente y traté de mantenerme tranquila mientras esperábamos la fecha del juicio. Pero, por supuesto, Grace y su esposo no tomaron bien la noticia. Los mensajes de texto volvieron a intensificarse, esta vez con más amenazas, diciendo que me arrepentiría de haber tomado esta decisión y que me asegurarían que pagara por todo. Era agotador, pero ya estaba harta de tener miedo. Podían lanzar todo lo que quisieran contra mí, pero no iba a ceder. Unos días después llegó la fecha del juicio para la orden de restricción. Me presenté con mi abogado, y adivina quién más estaba allí. Grace y su esposo, por supuesto. Parecían arrogantes, como si pensaran que todo esto era una broma. Evité el contacto visual con ellos, enfocándome en lo que mi abogado decía, pero podía sentir sus miradas sobre mí todo el tiempo. Cuando el juez nos llamó, el esposo de Grace intentó actuar como si yo fuera la que estaba causando todo el drama. Dijo que estaba exagerando todo, que solo estaba resentida por la herencia y que estaba tratando de hacer su vida un infierno. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿En serio? Él corta mis llantas, me manda amenazas, y de alguna manera yo soy la que está causando problemas. Afortunadamente, el juez vio a través de sus mentiras. Después de escuchar ambos lados, nos concedieron la orden de restricción, y por primera vez en lo que me parecía una eternidad, sentí un pequeño alivio. Al menos ahora había algo en su lugar para protegerme si las cosas empeoraban. Pero, por supuesto, las cosas no mejoraron mágicamente de la noche a la mañana. Las amenazas no se detuvieron de inmediato, y aún sentía que tenía que estar constantemente mirando por encima del hombro. Pero al menos ahora tenía la ley de mi lado, y eso me dio algo de tranquilidad. Pasaron unas semanas y finalmente comencé a sentir que las cosas se estaban calmando. Todavía me quedaba en el hotel, pero ya había empezado a buscar un nuevo apartamento donde pudiera sentirme más segura. Emma había vuelto a casa y la echaba de menos, pero manteníamos contacto constante. Ella seguía lidiando con las consecuencias de todo el drama familiar, pero al menos no estaba atrapada en el medio tanto como yo. Entonces, una mañana, me desperté con un mensaje de un número desconocido. Esta vez no era una amenaza, sino un enlace. Dudé por un segundo antes de hacer clic, y lo que vi me hizo sentir un nudo en el estómago. Alguien había creado un sitio web entero dedicado a difamarme. Estoy hablando de mentiras, medias verdades y pura maldad. Me pintaban como una persona egoísta, codiciosa, que estaba destrozando a la familia.
Incluso había fotos mías del funeral, donde me describían como fría y sin corazón, según los comentarios. No podía creer lo que estaba viendo. Esto era una locura en otro nivel. Inmediatamente llamé a mi abogado y le envié el enlace. Me dijo que tomara capturas de pantalla de todo, lo cual hice, y luego comenzamos el proceso para que el sitio fuera eliminado. Solo era otro recordatorio de que Grace y su esposo no iban a parar hasta que consiguieran lo que querían. Pero, en este punto, ya estaba tan cansada que ni siquiera me importaba lo que lanzaran contra mí. Solo quería que todo terminara. Esa noche, hablé con Emma otra vez. Estaba molesta por el sitio web y quería ayudar, pero no había mucho que pudiera hacer. No quería que se involucrara más en todo esto de lo que ya estaba. Hablamos por un buen rato y me contó cómo Grace había estado actuando como si nada hubiera pasado, como si no hubiera intentado llevarme a los tribunales por la herencia. Era exasperante, pero no me sorprendía. Me fui a la cama esa noche sintiéndome agotada, pero al menos tenía un plan. El sitio web sería eliminado, la orden de restricción estaba vigente y tenía gente de mi lado. No estaba sola en esto, aunque a veces lo pareciera. Al día siguiente, me desperté con un correo electrónico de mi abogado diciendo que el sitio web había sido eliminado. Finalmente, una buena noticia. Se sentía como una pequeña victoria en esta interminable batalla, pero tomaría lo que pudiera conseguir. Sabía que Grace y su esposo no se rendirían fácilmente, pero al menos ahora tenía algo de control sobre la situación. Mientras me sentaba en mi habitación de hotel esa mañana, tomando un café e intentando asimilar todo lo que había pasado, me di cuenta de algo, ya no tenía miedo. Estaba enojada, sí, pero el miedo que había estado colgando sobre mí durante semanas había comenzado a desvanecerse. No iba a dejar que ellos controlaran mi vida nunca más. Podían intentar arrastrarme todo lo que quisieran, pero no iba a retroceder. No ahora, ni nunca. Actualización 3, parte final. Aquí estamos, en la recta final, y pensé que tal vez las cosas finalmente se iban a calmar después de ganar en la corte, pero no. El drama familiar tenía otros planes. Quiero decir, sabía que Grace y su esposo no iban a rendirse tan fácilmente, pero ni siquiera yo podría haber adivinado hasta qué punto llevarían esto esta vez. Todo comenzó unas 2 semanas después de la audiencia en la corte. Comenzaba a sentirme un poco más relajada, como si finalmente pudiera respirar de nuevo sin estar constantemente mirando por encima del hombro. Incluso estaba considerando mudarme del hotel a un apartamento, algo más permanente. Pero entonces, algo raro sucedió. Una mañana recibí un paquete en mi hotel. No tenía dirección de remitente, lo cual debería haber sido mi primera pista de que algo estaba mal. Lo abrí, y dentro había un cuaderno viejo y maltrecho. Al principio pensé que era solo basura, tal vez alguien envió el paquete equivocado o algo así, pero luego lo abrí y fue cuando las cosas se pusieron espeluznantes. Todo el cuaderno estaba lleno de notas escritas a mano sobre mí. Estoy hablando de páginas y páginas de mensajes garabateados sobre mi vida, mi familia e incluso cosas sobre el testamento de mi papá. Algunas de las notas eran fechas y horas de donde había estado, con quién había estado, e incluso lugares a los que había ido con Emma. Alguien me había estado vigilando, y todo estaba ahí, justo frente a mí. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Quién me enviaría esto? ¿Era algún tipo de táctica de intimidación retorcida del esposo de Grace? Quiero decir, ya habían intentado las amenazas, el vandalismo e incluso las llamadas telefónicas extrañas, pero esto era diferente. Esto se sentía mucho más personal, como si alguien me estuviera observando, siguiendo cada uno de mis movimientos. Llamé a mi abogado de inmediato y le envié fotos del cuaderno. Estaba tan asustado como yo y me dijo que lo reportara a la policía, lo cual hice. Se llevaron el cuaderno como evidencia, pero no tenía muchas esperanzas de que averiguaran quién estaba detrás de esto pronto. La policía tenía sus manos llenas con millones de otras cosas, y honestamente, no creía que descubrieran quién lo hizo en el corto plazo. Después de eso, traté de mantener un perfil bajo, quedándome en mi habitación de hotel la mayor parte del tiempo y solo saliendo cuando era absolutamente necesario. Emma seguía llamándome regularmente, y ella también estaba preocupada. No tenía idea de quién podría estar detrás del cuaderno, pero sospechaba del esposo de Grace, al igual que yo. Entonces, una tarde, mientras regresaba a mi habitación después de recoger algo de comida, noté algo por el rabillo del ojo. El mismo hombre del vestíbulo del hotel, el que había estado observando a Emma y a mí semanas antes, estaba de vuelta.
Estaba parado cerca de los ascensores, fingiendo mirar su teléfono, pero definitivamente nos estaba vigilando. Mi corazón empezó a latir más rápido, pero mantuve la calma. Caminé justo frente a él, fingiendo no darme cuenta de nada, pero podía sentir sus ojos sobre mí todo el tiempo. Una vez que llegué a mi habitación, cerré la puerta con llave y llamé a seguridad del hotel inmediatamente. Dijeron que revisarían las cámaras y enviarían a alguien para hacer una revisión del piso, pero honestamente, ya no me sentía segura allí. Llamé a Emma esa noche y le conté todo. Estaba asustada, lo cual me puso aún más ansiosa. Odiaba que estuviera atrapada en todo esto, que tuviera que lidiar con las consecuencias del desastre de Grace. Pero le prometí que tendría cuidado, y decidimos reunirnos al día siguiente para averiguar qué hacer a continuación. Al día siguiente, me encontré con Emma en una cafetería del centro, lejos del hotel. Nos sentamos allí durante un par de horas, hablando de todo. Me contó más sobre lo que había estado sucediendo con Grace en casa, cómo ella actuaba como si nada hubiera pasado, como si no hubiera intentado llevarme a los tribunales por la herencia. Era exasperante, pero ya no me sorprendía. Entonces Emma dejó caer algo que no esperaba. Me dijo que el esposo de Grace había estado preguntando por mi paradero, tratando de averiguar dónde me estaba quedando. Fue entonces cuando me di cuenta de todo, el tipo del hotel, el cuaderno, todo. Estaban vigilándome, y probablemente estaban planeando algo peor. Sabía que no podía seguir quedándome en el hotel. Ya no era seguro, y si el esposo de Grace tenía gente siguiéndome, era solo cuestión de tiempo antes de que las cosas se intensificaran. Esa noche, empaqué mis cosas y me fui del hotel. No le dije a nadie a dónde iba, ni siquiera a Emma, por si acaso. Reservé una habitación en un hotel diferente, al otro lado de la ciudad, con la esperanza de que eso los desconcertara por un tiempo. Los siguientes días fueron tranquilos. No escuché nada de Grace ni de su esposo, y los mensajes y llamadas extrañas parecían haber cesado. Pero no bajé la guardia. Sabía que mejor que relajarme demasiado pronto. Entonces, de la nada, recibí una llamada de mi abogado. Tenía noticias que me tomaron completamente por sorpresa. El esposo de Grace había sido arrestado. Al parecer, lo habían atrapado intentando irrumpir en mi antigua habitación de hotel. No sabía qué estaba planeando hacer, pero fuera lo que fuera, lo arrestaron antes de que pudiera seguir adelante. Sentí una mezcla de alivio y rabia. Alivio de que finalmente estaba fuera de la ecuación, pero rabia de que las cosas hubieran llegado hasta este punto. Quiero decir, ¿qué tipo de persona llega tan lejos solo por una herencia? Era una locura. La policía me dijo que estaban investigando y que probablemente tendría que ir a la corte de nuevo para testificar, pero al menos ahora sabía que estaba a salvo, al menos por el momento. Después de eso, las cosas finalmente empezaron a calmarse. La policía me mantuvo al tanto del caso, y mi abogado estaba seguro de que el esposo de Grace no podría intentar algo así de nuevo, no con los cargos que enfrentaba. Me mudé a un nuevo apartamento unas semanas después, en un lugar que Grace y su esposo no conocían. Mantuve contacto con Emma, por supuesto, pero me aseguré de que no le dijera a nadie dónde estaba viviendo. No estaba tomando ningún riesgo. Ha pasado ya unos meses, y aunque me gustaría decir que todo ha vuelto a la normalidad, no creo que eso sea posible. Todavía hay una parte de mí que siempre está alerta, siempre mirando por encima del hombro, preguntándome si Grace o su esposo intentarán algo más. Pero por ahora, estoy tratando de seguir adelante con mi vida, de reconstruirme después de todo lo que me hicieron pasar. Mirando hacia atrás, no puedo creer hasta dónde llegó todo esto. Empezó con Grace traicionándome con mi novio, y de alguna manera escaló a amenazas, batallas legales y órdenes de restricción. Pero a través de todo esto, he aprendido algo importante: soy más fuerte de lo que nunca pensé que era. Y pase lo que pase, nunca dejaré que nadie me vuelva a tomar ventaja.